espero que estemos de acuerdo en esto que voy a decir. En la Biblia, amados y amadas, es muy claro y es un hecho consumado que Jesucristo ya llevó nuestras enfermedades. ¿Está bien, amados? Sí. Eso está clarísimo en la Biblia. La Biblia nos lo informa de diferentes maneras, ¿verdad? Que, por ejemplo, cuando dice que Él sufrió en nuestro lugar, se refiere a las enfermedades, se está hablando de las enfermedades. A ver, alguien diga, ¿qué nos comunica el hecho de que la Biblia dice que Cristo ya sufrió en nuestro lugar? ¿Quién les sugiere esto? ¿Qué podemos comentar? Cristo ya sufrió. Así está literalmente escrito. Él sufrió en nuestro lugar. ¿Para qué? ¿Por qué? Por nuestros pecados. No estamos hablando de pecado. A ver, fíjense. ¿De qué estamos hablando? Que Él ya pagó. De enfermedades. Que Él ya pagó por Eso es. enfermedades. Sí, que ya no tenemos por qué estar soportando dolores o anidando dolores o Eso es. enfermedades. Si Él ya sufrió en mi lugar, quiere decir que yo ya no tengo por qué sufrir, ¿verdad? Pero eso tenemos que meterlo en... Bueno, esto es lo que vamos a ver ahorita. Repito, la Biblia es muy clara, también en el sentido, a ver, ayúdenme, de que no hay absolutamente ninguna enfermedad que Dios no pueda sanar. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. A ver, no hay ninguna enfermedad, de acuerdo a lo que está en la Biblia. Podemos estar absolutamente seguros, por lo que está escrito ahí, que no hay una sola enfermedad con la que Dios no pueda. ¿Sí estamos de acuerdo? Ahora entonces, si la Biblia es tan clara, ¿cuál es el problema? La incredulidad. La incredulidad. Nuestra incredulidad. Yo oro, estoy orando que el Espíritu Santo nos muestre La falta de fe. la falta de fe, las dudas, nuestra incredulidad. Hay tantas cosas que se pueden prestar a confusión. Nunca se me olvida de un hermano nuestro muy amado, muy querido, que estaba muy enfermo y que me dijo, yo sirvo a un Dios que sana y Él me va a sanar cuando Él quiera. A ver, una pregunta. ¿Dios nos sana cuando Él quiera o cuando nosotros creemos, Toño? Nosotros creemos y tenemos fe. ¿Está bien, hermano? Está bien. ¿Están de acuerdo? Porque algunos piensan que es la voluntad de Dios que estén enfermos. De alguna manera se han metido, ay, te quiero tener enfermo, te voy a, espérate, aguanta, te voy a sanar, pero espérame un poco. Bueno, algo así tiene. La Biblia es muy clara también en eso. La Biblia es muy clara, repito, a mí me interesa lo que está escrito en la Biblia. Entonces, cuando una persona creía, en ese momento, muchas veces los evangelios dicen, en ese mismo instante, en aquel momento, fue sanado, fue sanado. En esa misma hora, cuando creyeron. Entonces, bueno, como dice Mari, lo que quiero que veamos y que nos ayudemos unos a otros. El problema no está en Dios. El problema no está en la Biblia. Sí. Incluso hay una historia en Mateo, me parece, cuando Jesús llegó a un pueblo y quiso sanar a muchos enfermos. A ver, vamos a leer esa cita. Nazaret. Muy bien, Sarita, estamos en línea. A ver, busquen por favor Mateo 13:58. Mateo 3, este pasaje se informa
Mateo, también en Marcos. Pero vamos a ver Mateo 13:58. ¿Quién lo tiene? Jesús fue, fíjense, a su tierra, a su pueblo. Y hay algo curioso ahí que nos muestra el pasaje. La gente se emocionó. Mateo 13:58. La gente se emocionó. Ay, que no es este Jesús, el hijo de José, aquí nació, aquí están sus hermanos. Y se admiraban de sus enseñanzas. Pero vean el resultado, a ver, en voz alta. Y como la gente no creía en él, Jesús no hizo muchos milagros en aquel lugar. Y como la gente no creía en él, Jesús no hizo. Marcos dice, Jesús no pudo hacer milagros. ¿Por qué, hermano? Porque no creían. Porque no creían en él. Por su incredulidad, por su falta de fe. En Reina Valera dice, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Es muy clara la Biblia. Sí, bueno. Y ahí nace la gran frase célebre, nadie es profeta en su tierra. Él dijo ahí. Eso fue lo que dijo Jesús. Sí, pero aquí el punto que nos interesa. Sí. Que aquella gente, aunque conocían de Jesús, sabían de Jesús, Jesús se había hecho famoso, la gente no creía en él. Por eso la importancia de formar convicciones, ¿no? A eso vamos, Padre. A eso vamos. Pero lo primero que quiero es que ubiquemos el verdadero problema. No está en Dios, no está en su palabra, no está en la iglesia, no está en los demás hermanos, no. Está en nosotros por causa de nuestra incredulidad. Ahí el enemigo ha sembrado tanto. Porque hasta eso también muchos hermanos piensan que creen, pero se confunden cuando Dios, ay, ¿por qué? A mí me lo han dicho tantas personas, tantas. Hermano, pero si yo tengo mucha fe. Me acuerdo de una hermana que dijo, le juro que tengo mucha fe. Y el enemigo ha metido esa confusión. Nos hace creer que le creemos cuando en realidad no le creemos. Pero como dijo usted, la fe va dominada por la convicción. Fe es convicción. Por eso Puntualicemos. Fe y convicción es lo mismo. Formar convicciones, Mario, es formar una fe verdadera. A ver, recalco eso. Porque es una de las formas que tenemos de superar este problema de la incredulidad. Formar convicciones en Dios, en su palabra. Si estamos de acuerdo en que fe y convicción es lo mismo, ¿si están de acuerdo? Tener convicción es tener fe. Bueno, porque la Biblia lo dice claramente, ¿no? Fe es la convicción de lo que no se ve. Porque aquí, bueno, yo quiero que esta mañana meditemos, reflexionemos la necesidad de superar nuestro problema de la incredulidad. ¿Está bien, amados? Porque miren, por más que le leamos la Biblia a una persona, por más que la persona lea en la Biblia lo que claramente está escrito, si no cree, no va a pasar nada. ¿Sí están de acuerdo? Sí. ¿Sí, Miguel? Algo que se me quedó mucho que dijo usted, apóstol, por ejemplo, un indicador donde también nos podemos dar cuenta nosotros mismos es que todavía se lo seguimos pidiendo. Ojalá y todos entendamos eso que ya entendió Miguel. Le decimos, seguimos diciendo, Señor, sáname, cuando la Biblia dice que Él ya nos sanó. Y muchos no entienden esto.
Sí, entonces, ¿por qué tengo estos síntomas? ¿Por qué tengo este dolor? ¿Por qué el doctor dice que no tengo remedio? Si la Biblia dice... Sí, hermano. Bueno, cuando uno hace una convicción, ¿no? Y está, bueno, yo lo digo en mi persona, ¿no? Sí. Claro, hablemos personalmente, seamos honestos. Entonces yo hice una convicción desde que empecé con el discipulado. Las convicciones que hacemos no es fácil, es un proceso que lleva uno, ¿no? Claro. Porque yo he padecido de muchos dolores, pero hice una convicción y llevándola el estudio que llevo ahorita con usted, parecieran las cosas a lo contrario y la mente empieza como a decir no pasa nada, ¿verdad? Pero el proceso es muy duro, pero cuando uno agarra esa convicción y está creyendo lo que Dios ya hizo, tenemos que aferrarnos a eso, ¿no? Miren, como dice el hermano, formar convicciones es un proceso, lleva tiempo, lleva esfuerzo, no es fácil, pero si formamos convicciones, por favor escuchen, si formamos convicciones, ya lo hicimos. Porque no nos dejamos atrapar por las enfermedades, Eso es. porque reprendemos en el momento en que, porque a veces la misma, como el discipulado pasado se trató también de la renovación de la mente, tenemos que empezar a renovar conceptos equivocados que tenemos aquí, porque hay veces en el subconsciente tenemos que Dios no sana. ¿Por qué? Por cosas o ejemplos por las experiencias que hemos tenido, pero si nosotros nos aferramos a lo que dice la palabra y creamos convicciones, el diablo es muy sutil en venir y ponernos un dolor y ya empezamos nosotros a hacernos un sinfín de marañas en la cabeza, y hay veces que la mente juega en nuestra contra, si no renovamos nuestra mente, la mente se vuelve nuestra enemiga. Entonces es más difícil crear convicciones porque tenemos un enemigo aquí adentro. Entonces cuando nosotros le metemos a nuestra mente los conceptos correctos, entonces la mente nos ayuda a crear convicciones, a creerle a la palabra, y también nos ayuda a ponerla por obra. Muy bien. Decía Blanquita, si lo crees, lo creas. Hay un libro, no sé si alguien tenga interés, creo que presté ese libro a alguien por ahí. Sí, se lo prestaste a alguien. Y no me lo revisó. Pero es muy cierto. Hoy en día, bueno, hace algún tiempo, el mundo está descubriendo esto. La cosa, como decía mi esposa, que en lo profundo de nuestra mente subconsciente, pero el mundo lo está haciendo de esta manera. Ustedes lo van a escuchar. Por ejemplo, era un ejemplo de lo que el mundo enseña. Párese frente a un espejo y dígase a sí mismo: soy exitoso, estoy sano, me va a ir bien. Repítaselo. ¿Verdad? ¿Has oído eso? El pensamiento positivo. El mundo está descubriendo eso. Ahora miren lo que yo hago. Sí sigo eso. Bueno, no porque la psicología lo diga. Pero yo hago esto no frente a un espejo cualquier rato. Estoy sano porque Cristo llevó mis enfermedades. Es lo que yo hago. Sí, y cuando vienen esos pequeños malos pensamientos y los rechazamos, definitivamente eso mismo nuestro cuerpo rechaza esa enfermedad y no encuentra al ojo en nosotros. Pero si nosotros la apapachamos y nosotros ya nos vamos más para allá, pues claro que ese pequeño dardo... Pero es que no hemos formado convicción. A ver, precisamente, eso es lo que quiero esta mañana. Entendiendo nuestro problema, la incredulidad. ¿Cómo superar la incredulidad? Primer paso, vamos a ver algunas formas de superar la incredulidad. Pero ya que Mario menciona eso, veamos.
¿Cómo superar la incredulidad? Formando convicciones en Dios, en lo que está escrito. Y no nada más en el asunto de la enfermedad, en todas las áreas de nuestra relación con Dios. Formar convicciones. Ahí en el manual de la fe, ahí doy una metodología, una forma de formar convicciones. Como dijo nuestra hermana, no es fácil, es un proceso, pero no tenemos alternativa. Si no, pues toda la vida vamos a estar quejándonos, dudando de Dios, culpando a este. Si no formamos convicciones. Sí, Toño, adelante. Sí, más que formar convicciones, tenemos que fincar convicciones en nosotros. Porque pondré un ejemplo. Si, por ejemplo, algún pastor tiene el don de sanidad, ora por un enfermo y lo sana, Dios está demostrando su poder. Pero si esa persona no tiene la fe suficiente, no mantiene su fe, va a regresar la enfermedad y hasta 7 veces más. Bueno, tú dices fincar. Yo digo formar. Puede ser lo mismo. Formar convicciones. Sí. También tenemos que defender las enfermedades generacionales. Bueno, a eso lo vamos a ver después. Ese es otro. O sea, la verdad no sabemos. Podemos ser enfermos por herencia, por pecados ocultos. Pero eso lo vamos a ver. Pero ahorita estamos viendo la necesidad de formar convicciones. Amados, no se queden con ninguna duda respecto a este punto. Pero yo no tengo, considerando lo que dice la Biblia, que fe es convicción. Formar convicción, en este caso, en el poder sanador de Cristo, en la obra sanadora de Cristo. Formar convicción de eso, estamos al otro lado. Porque si yo tengo la convicción de que Cristo ya llevó mis enfermedades, yo no voy a permitir ninguna enfermedad en mi cuerpo, porque tengo la convicción. O sea, al tener la convicción, yo tengo la suficiente autoridad para rechazar toda enfermedad que el enemigo me quiera poner, porque como dice Mari, el enemigo es muy sutil, nos duele tantito el corazón, nos da un piquetito, una punzadita, o los pulmones, o la cabeza, y luego el enemigo nos dice: te va a dar un ataque cardíaco, te vas a quedar diabético, a ti no te lo ha dicho, pero a mí sí me lo ha dicho. Tu hermano murió diabético, también a ti te va a dar diabetes. O sea, el enemigo es muy sutil, muy astuto para hacernos dudar, para meternos miedo, para meternos temores, para que estemos preocupados. Pero la manera eficaz de rechazar todo dardo del enemigo es teniendo convicciones. ¿Está claro? Repito, ahí en el manual yo doy una forma de formar convicciones. No es fácil, repito, no es fácil, pero sí está a nuestro alcance. Yo veo que, con buena intención, muchos pastores, por ejemplo, líderes, maestros, tenga fe, pero no nos dicen cómo tener fe. ¿Dónde la compro? ¿Dónde la quiero? Sí, crea, solamente créale, pero no nos dicen cómo. Y la Biblia nos enseña claramente cómo formar convicciones. Y no nos dicen cómo, porque es parte de la obediencia y a muchos no les gusta obedecer. A ver, si quiero enfatizar este punto. Para formar convicciones se requiere estar dispuesto a obedecer la palabra de Dios, a obedecer a Dios. Para muchos, qué buen comentario, Mario. Sí. Para muchos quizá este sea el problema.
No pueden formar convicciones porque no son obedientes, no quieren obedecer. Así es. A veces se piensa, bueno, si yo veo a alguien que sana, entonces yo creo. Entonces, Eso no es cierto. y eso no es cierto, eso no es cierto, porque, por ejemplo, los israelitas vieron tantos milagros, tantos, vio como Dios los sacó de Egipto con mano poderosa, y aún así pudieron quitar de su mente la mentalidad de esclavo. Entonces, esa generación se perdió por no creer, por no obedecer, por no por no estar dispuestos a cambiar su mentalidad. Creo que nosotros también necesitamos con urgencia cambiar nuestra mentalidad para que lo nuevo, para que lo fresco de Dios venga a nuestra vida y sea una realidad de nosotros. Sí, mira, esto que dice mi esposa, que está en la Biblia, pues pasa mucho en la actualidad. Yo he ido a campañas de sanidad, yo se los digo, ¿no? Con Cash Luna, con Kathryn Kuhlman, con Kathryn Kuhlman no, con Morris Cerullo, y he visto milagros clarísimos, y mucha gente, porque esos hombres como Morris Cerullo, como Cash Luna, pues llenaban estadios, y mucha gente veía los milagros. A mí me encantaba Morris Cerullo. Yo era parte de su equipo, yo tenía el privilegio de estar ahí en la plataforma o allá abajo, ayudando, lo que sea. Pero yo veía de cerca, y yo les digo, yo estaba atento a ver si no había truco, a ver si no había engaño. O sea, yo estaba cerquita, a ver si no era gente comprada o gente, no. Pero me encantaba lo que hacía Morris Cerullo. Cuando sucedía un milagro así claro, por ejemplo, que sanaba a un sordomudo, a veces una familia de sordomudos, ¿no? Entonces, Morris Cerullo los paraba viendo para allá, o sea, volteando de espaldas, y él se ponía así. Toda la gente sabía que habían sido sordomudos, pero Morris Cerullo les decía, cuando yo palmé 3 veces, se voltean, teniendo en cuenta que eran sordomudos, y viendo para allá, Morris se ponía atrás, y le hacía así, y todos volteaban. ¿Qué significaba eso? Que estaban sanos. Me encantaba eso que hacía Morris, o sea, probaba, demostraba, ¿verdad? Pero eso que vimos milagros, yo no sé ustedes si han ido, fueron las campañas de Cash Luna o de alguien más, ¿sí? ¿Han ido? Campañas. Yo vi a una hermana de la iglesia, yo mismo la llevé, porque tenía cáncer, la llevé a una campaña de un predicador famoso que vino a México, ahí en el Palacio de los Deportes, y ahí mi hermana estaba sentada, ahí, tenía cáncer, y en un momento dado vi cómo abrió los ojos, vi cómo abrió los ojos, y me dice, genio, así me dice en la familia, genio, siento ya que estoy sana, y se levantó, que no hacía antes, se levantó ahí en su asiento, y entonces el predicador dijo, si alguien ha sanado, venga por acá a dar su testimonio. Y le dije a mi hermana, la acompañé, le dije a mi hermana Cristina, le digo, vamos, para que des. O sea, yo lo vi, y bueno, ya les he platicado, yo he visto. Pero mucha gente ve los milagros, o escucha, o oye, pero no hay fe en ellos, porque no hay convicción en ellos. Ahora, a ver, analicemos este punto. Para formar convicciones, voy a resumir lo que está escrito ahí en el manual de la fe, ¿no? Yo leo algo en la Biblia, un mandato claro de Dios, de Cristo, lo analizo, lo estudio y lo obedezco al pie de la letra. Y estoy atento a los resultados. Repito, la metodología para formar convicciones. Obediencia al pie de la letra y atender los resultados. Sí, por ejemplo, un ejemplo. En la Biblia, espérenme, déjenme busco, que es Malaquías 3,
la cita que mi esposo nos ha... Que nos recordó el maestro hoy. Sí, ¿verdad? Malaquías 3, de 10 a Se lo 12. puede leer, dice: traed los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Este es en Reina Valera. Reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra. Bueno, pero aquí dice, si nosotros cumplimos con esa parte, con traer los diezmos, dice, y reprenderé también por nosotros al devorador. Nosotros ya no tenemos que estar peleando con el diablo, ni con nosotros mismos, ni con la enfermedad, porque Dios lo va a reprender por nosotros. ¿Saben? O sea, aquí va algo bien grueso, iglesia. Lo que tú no le das a Dios, el diablo te lo quita. ¿Cómo? A través de enfermedades, a través, sí, de escasez, no te rinde el dinero. Robo. Robos, asaltos, no tienes oportunidades. Pero cuando tú cumples con esto, ahorita que mi esposo está diciendo, cuando tú cumples la palabra de Dios al pie de la letra, eso se hace una realidad en tu vida. Eso se hace una realidad en tu vida y ya el diablo ya no te roba tu dinero en medicamentos, en doctores, en especialistas, en nada. ¿Por qué? Porque tú estás cumpliendo. Y entonces cuando tú cumples, tú puedes venir a Dios y decirle: Dios, yo ya te cumplí, yo ya obedecí. Ahora a ti te toca cumplir la parte que tú me prometiste a mí. Pero ¿saben por qué no lo hacemos? Porque no obedecemos, porque nos cuesta trabajo obedecer y pensamos, fíjense, que aquí es donde les digo que la mente juega en nuestra contra, porque pensamos, no, pues si con lo que gano no me alcanza, si doy el 10% menos me va a alcanzar. Pero esa es la mentalidad que el enemigo nos ha puesto para que nosotros no alcancemos lo que Dios ha prometido en las Escrituras. Sí. Eso que dice la pastora Mari es verdad, porque cuando yo examinaba el versículo, yo también pensé que cuando Él viene y devora, ¿no? Es a través igual de nuestra economía, a través de las enfermedades, porque eso es lo que pasaba con nosotros. Teníamos dinero alzado y ¡pum! Todo ese dinero, ¿en qué se fue? En pura medicina. Doctor cada 8 días, y ese dinero, y de ahí nos dio trabajo. Otro versículo que me recuerda, la verdad es que no me acuerdo muy bien. A ver, dinos el versículo. Que dice que al que tiene se le dará más y al que no tiene aún lo poco se le será quitado. Sí, por eso vean. Es un principio, es una ley. O sea, vean cómo el enemigo ha jugado con nuestra mente. Y cuando nosotros aceptamos lo que el diablo nos dice, le estamos diciendo a Dios que no cumple. O sea, inconscientemente nosotros con nuestras acciones le estamos diciendo a Dios: no te creo. Miren, perdonen que yo diga de mis experiencias personales. Formar convicciones, hay que ser valientes, hay que ser atrevidos, hay que ser obedientes. Pero, por ejemplo, yo un día tomé una decisión. Yo vi en la Biblia claramente lo que decíamos al principio, que Cristo ya llevó nuestras enfermedades. Todo eso. Lo leí claramente en la Biblia. Ahora, cuando yo me casé y empezaron a nacer mis hijos, yo tomé la decisión de poner mi confianza en eso que está escrito. Y ni siquiera llevé a vacunar a mis hijos. Ninguno de mis hijos tiene una vacuna. Pero estuve atento a los resultados. ¿Qué pasó? ¿Cuáles fueron los resultados? Les puedo decir, y ahí están mis hijos. Mis hijos disfrutaron desde niños de una salud. Nosotros no tuvimos necesidad de andar en hospitales a deshoras de la noche o en farmacias buscando o hablándole al doctor. No, uno de mis hijos, Abdías, hace poquito tiempo dijo: yo conocí un hospital hasta que nació mi primer hijo. O sea, vi los resultados
Y eso me permitió formar convicción. Esto que yo hice, bueno, yo lo hice, no es que lo estoy yo recomendando, pero yo me atreví en esa área. Vi los resultados y tengo la convicción de que Cristo puede sanar cualquier enfermedad. Otro asunto que decía Mari, ya se los he dicho muchas veces, yo un día tomé la decisión, porque yo ya no aguantaba. El asunto financiero, económico, estaba bien amolado, bien fregado. Y oré a Dios y Dios me habló y tomé la decisión de entregar mi diezmo a la iglesia. Pero una decisión que le dije a mi difunta esposa, ¿sabes qué? Vamos a entregar nuestro diezmo a la iglesia, pase lo que pase. Si el pastor se compra un carro del año, no me importa. Vamos a entregar nuestro diezmo a la iglesia. Y hasta le dije, si nos morimos de hambre, nos morimos de hambre, pero diezmando. ¿Qué pasó? ¿Cuáles fueron los resultados? No, hombre. No fue de la noche a la mañana, Sarita, Miguel. Tuve paciencia, digamos, aguanté. Pero lo que sí les puedo decir, el dinero empezó a fluir, mi changarrito, mi pequeño negocio se fue para arriba, luego abrí otro. Y tuve, bueno, el dinero empezó a fluir. Eso, amados, los resultados formaron una convicción en mí de que el diezmo funciona, de que Dios responde. Y no solamente en el área económica. Sí, digo, hablé de la sanidad, hablé del área económica, y ahora tengo la convicción. Y miren, ahí, si ustedes saben, si abrimos esa caja, ahí está ya mi sobre. Siempre soy el primero, me doy ese privilegio de ser el primero en la semana. Ahí está. Estamos hablando de esto, hermanos, porque es importante que superemos la incredulidad, nuestra incredulidad. Y a mí me interesa que ustedes entiendan bien estas cosas, para que ayuden a otros que tienen años y años conociendo la Biblia, siendo cristianos, y siguen sufriendo enfermedades, pobreza, muertes prematuras, tragedias. Bueno, ¿por qué? Porque no han formado convicción. Exactamente, ha sido porque no han obedecido a Dios. Y luego pues ahí viene la frustración porque no se obtienen los resultados que queremos porque no estamos. Sí. Ahora, esto que estamos hablando, amados, a ver aquí, es completamente bíblico. A mí me encanta ver en la Biblia los hombres que formaron convicciones en Dios, porque obedecieron, vieron los resultados. Como el joven ciego de nacimiento, nació ciego, recibió una orden, obedeció. ¿Y qué pasó? Disfrutó de los resultados. Y luego lo quisieron confundir. A ver, ese Jesús es un mentiroso. Ustedes digan lo que quieran. ¿Y tú qué piensas? Que es un enviado de Dios, que es profeta. O sea, formó convicciones respecto a Cristo por algo que había pasado. ¿Sí está claro eso? Y así podemos ver a muchos hombres y mujeres en la Biblia como... Sí, hermana. Bueno, yo nada más lo que de lo que está comentando, yo quería hacer este comentario de mi persona. Adelante. De un domingo que ustedes oraron por los enfermos. Yo ya tenía semanas atrás que veía borroso, veía borroso, no veía yo bien. Ajá. Y siempre estaba con mis manos tallándome los ojos porque no veía. Y en una de esas oraciones que ustedes hicieron, yo empecé a sentir en uno de mis ojos, empecé a sentir como hormigueo. Y cuando acabaron de orar, pues todavía veía un poquito borroso, pero se me fue quitando. Y desde ahí ahorita ya, no le puedo decir que veo al 100%, pero ya se me quitó eso borroso que yo tenía en mis ojos. O sea, yo digo, a ver, no, ¿ustedes qué opinan? El testimonio de la hermana nos hace ver
que Dios está con nosotros para motivarnos, para animarnos, para manifestar su presencia. Sí, algo que me encanta de la Biblia es que nos da tantos ejemplos, iglesia. Por ejemplo, cuando la mujer cananea vino a Jesús, ¿No? y demostró con hechos, con acciones que le había creído a Jesús, que lo había venido a buscar porque sabía que de Jesús iba a obtener lo que ella tenía, lo que ella necesitaba. Y hay veces que nosotros venimos a Jesús con apatía, venimos con cansancio, venimos con todo, menos con la intención de obtener de Jesús lo que necesitamos. Y esta mujer, cuando Jesús la probó, y no la probó con cualquier cosa, le dijo cosas fuertes, hasta le dijo, no vine para vine a darle pan a los hijos. Israel son el pueblo de Dios, pero no vine a darle el pan de los hijos a los perros, ¿no? Y cualquiera de nosotros, si te hubiéramos dicho eso a ti, Ismael, capaz de que nos das unas pedradas, ¿no? Claro, porque a veces no venimos con el corazón dispuesto a obtener de Dios lo que necesitamos. Ya venimos ya nuestra religiosidad, ya porque nos toca ir, porque esto, porque el otro. Pero cuando esta mujer obtuvo de Jesús lo que ella necesitaba, Jesús le dijo esto: hágase contigo, o sea, que se haga como tú quieras. Y yo veo que mi hermana, eso fue lo que funcionó. Ni siquiera a lo mejor sabíamos que íbamos a orar por sus ojos, pero ella obtuvo de Dios lo que ella necesitaba. Cuando nosotros venimos a la iglesia, venimos a buscar de Dios lo que nosotros necesitamos. Si ahorita estamos hablando de sanidad, pero si necesitamos protección, si necesitamos paz, si necesitamos dinero, pues ya sabemos qué tenemos que hacer y podemos obtener de Jesús lo que necesitamos. Ese ejemplo que menciona Mari de la mujer cananea es un ejemplo muy claro. A ver, y les ruego, se los dejo de tarea. A ver, te quiero preguntar. Estudien ese pasaje de la mujer cananea, Mateo 17, por ahí está. ¿Cómo era una mujer de convicciones que nada la hizo dudar? Porque tenía una convicción. Pero estudienlo, véanlo. Repito, lo que estamos hablando tiene claro fundamento en la Biblia. Esa mujer no dejó que nada la hiciera dudar, que nada la hiciera dar marcha atrás. No, se aferró, porque estaba segura, tenía la convicción de que en Cristo estaba la solución al problema de su hijo. Como ya dijo. Sí, a ver. A pesar de que la respuesta fue muy fuerte por parte de Dios, a mí me agrada que la mujer se esforzó, no le importó y persistió y obtuvo. Sí, miren, a mí me llamó la atención desde el punto de vista de las convicciones, porque lo primero que dice es que esa mujer le clamó a Jesús, dice, y Jesús no le hizo caso. ¿Cómo que Jesús no le hizo caso? Y luego va con los discípulos, busca una palanca, digamos. Díganle que me ayude. Y los discípulos van con Jesús. Ayúdala, viene gritando, ya nos fastidió. Y Jesús les dice, no soy enviado solamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Yo me imagino a los discípulos regresar con la mujer. Pues ya intercedimos, ya le dijimos, pero dice esto, que tú eres cananea. Tu comentario. Bueno, yo también lo que noto de ese pasaje es que no fue orgullosa, porque otra hubiera sido, pues no quiso, ¿no? Y no se rindió, y aparte de eso se humilló a Dios. Otro día hablamos del orgullo, que estorba. Que estorba también, sí. Y fíjense esa mujer, llegan los discípulos, ya le dijimos, pero no quiere. Entonces esta mujer corre, alcanza a Jesús y se le tira enfrente.
Y le dice, Señor, ayúdame. Y Jesús le dice, no es bueno quitar el pan de los hijos y dárselo a los perros. Era aplastante eso, ya me dijo perra. Pero esta mujer dijo, sí, Señor. Pero aún los perros comen de las migajas. Ya Jesús le caen de la mesa de su Señor. Jesús le dijo, oh, fíjese, oh mujer, grande es tu fe. Tenía convicción. Se ha hecho contigo como quieras. Y su hija fue sanada. En ese mismo momento ella tuvo las ventanas abiertas de los cielos para pedir no solamente la sanidad, sino la bendición, la protección, todo. Sí, de parte bueno, de Dios. En la Biblia, quiero terminar con esto. En la Biblia hay muchos ejemplos de personas. ¿Quieres venir por aquí para este precioso? Nomás hago este comentario. En la Biblia hay muchos ejemplos de personas que formaron convicciones. Hombres y mujeres de fe. A mí me encanta, por ejemplo, cuando dice de Abraham. Abraham estaba completamente seguro que Dios tenía poder para resucitar a los muertos. Eso es convicción. Bueno, entonces, amados, identificamos nuestro problema, la incredulidad, pero estamos viendo una forma de superar ese problema. Sí. Sí, solo quería comentar acerca de la mujer cananea, que ella llega a un Pero si tú punto... acabas de llegar, pero vente para acá. Está bien, adelante. No, es que está grabando, si me pongo ahí voy a tapar, no, el punto en donde ella ya no tenía nada que perder. Ella sabía que Jesús era su única posibilidad, o sea, ella ya estaba al borde pues sí, ya no tenía nada que perder. Yo me pregunto, ¿no? O sea, cuando uno llega a ese punto donde no tienes nada que perder, estás dispuesto a apostar todo lo que tienes, todo lo que crees, todo lo que eres. Y esa mujer eso hizo, apostó y por supuesto que logró su cometido, ¿no? Pero aquí la pregunta es, ¿por qué no podemos tener ese grado de fuerza aún sin saber qué es lo único que tienes, ¿no? A veces llegamos a donde ya de plano no hay nada y por eso lo hacemos, pero no deberíamos de llegar a ese punto, ¿no? No es necesario, pero sin embargo voy a comentar algo. Dios así es, ¿eh? A ver, voy a decirlo de esta manera. Dios te pone entre la espada y la pared. Dios te acorrala y no te deja salir. Ahora, en esa situación, o tú puedes o endurecerte más o hacer lo que hizo esa mujer, como dice Blanquito. Lo bueno es que esa mujer canalizó su desesperación, su angustia a Cristo. Eso fue lo bueno. Sí, exactamente. Y otros lo canalizan yendo a ver al brujo, yendo a todas... A la Lotería Nacional, a las tandas, bueno. Sí, pero sí, iglesia. La verdad que creo que dice en la Biblia que cada mañana Dios renueva sus misericordias hacia nosotros. Cada mañana es una oportunidad de reivindicarnos con Dios y decirle, bueno, o sea, ya estuvo, ya lo hice a mi manera, no me ha funcionado, ahora va la tuya, voy a obedecer, me voy a sujetar y van a ver los resultados, porque Dios es justo de verdad, en Él no hay injusticia. Entonces, si algo de estos ejemplos te sirvió, pues ponlo a prueba. No tenemos nada que perder, pero sí mucho que ganar. Claro. ¿Ok? Vamos a seguir viendo, hermanos. Ya identificamos nuestro problema personal. Vamos a seguir viendo la forma de superar la incredulidad. ¿Ok? Muy bien. Vamos a almorzar.